Saludos familia, gente de la Roca. Qué bueno que están conectados nuevamente el día de hoy en Campus Online. También damos saludos a todos que están aquí en reunión presencial. Dios es bueno, Dios es grande. Un aviso rápido, quiero decir a todos, los animamos que se conecten a un grupo. Ya están activos los grupos pues como de base. Y este semestre también vamos a añadir unos grupos nuevos también que vamos lanzando en las siguientes semanas. Entonces, por favor, chequen las redes sociales, chequen la página de Facebook, página web, etcétera, para que estés bien comunicado con la iglesia, para que puedas participar. Yo los invito, entre semana, no basta solamente venir los domingos. Conéctate a un grupo. Ahí está la vida de nuestra iglesia. Ahí es donde hay el convivio de nuestra casa. Amén. Entonces hay amistades esperándote. Dices que estoy solo, que no conozco muchas personas. Pues los que están aquí al terminar el servicio o también en reunión online, puedes escribirnos. Ahí está el link, el enlace. Gente en la roca, guión, grupos. Ahí puedes encontrarlo. Ahí para que puedas conectar ese semestre y vivir realmente como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Pues continuamos, estamos en nuestra serie el camino de la sabiduría. Sabemos que dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7. Si queremos llegar hacia la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando vamos caminando hacia la sabiduría, el primer paso que tenemos para encontrar con el horizonte, vivir más allá de lo que es posible, necesitamos cuidar y tener muy presente esa área del temor del Señor en nuestros corazones. Lo ha dicho durante esa serie, yo creo que es una de las áreas más descuidadas de la iglesia cristiana hoy día. Dios está llamándonos que seamos santos como Él es santo y vamos cuidando y guardando esa parte de nuestro corazón. Y vimos la semana pasada que Dios desea vivir junto con nosotros. Él desea caminar junto con nosotros, tener relación personal con nosotros. A lo largo de sus años lo ha compartido muchas veces que la base de nuestra iglesia, uno de los fundamentos de nuestra iglesia es entender la diferencia entre religión y relación. Comúnmente creemos que el cristianismo es como otra religión. Déjenme decirles, yo no creo eso. Sí, hay cristianismo que se ha presentado como una religión, pero eso no es el camino de Cristo. La religión dice que necesito acercarme a Dios por medio de mis méritos, lo que yo puedo hacer, como yo puedo vivir. Si me porto bien, Dios está cerca de mí. Si hago muchas cosas en su nombre, Dios está cerca de mí. Pues Jesús mismo habla en contra de esas ideas. Y una relación personal dice que yo puedo acercarme a Dios por medio de los méritos de Él o por medio de sus méritos, que es la obra de Jesús. Si no hay obra de Cristo Jesús, no hay manera en cómo podemos acercarnos a Dios Padre. Ve lo que dice Pablo en Efesios 2:7-9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no ha nacido de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se jacte o para que nadie se vanaglorie. Es nuestra relación con Dios que me hace sensible a su obra. Es mi relación con Dios que me hace sensible a hacer las cosas a su manera. Porque yo deseo hacerlo con Él. ¿Por qué? Porque estoy en comunicación con Él y Él conmigo. Hebreos 8:10. Después de aquellos días del nuevo pacto, esos aquellos días que viene el nuevo pacto, viene la sangre de Cristo Jesús, viene el derrame del Espíritu Santo, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí nuevamente el escritor de Hebreos está recordándonos de los planes de Dios, el gran anhelo de Dios, lo cual que vimos también la semana pasada, que Él desea estar cerca de nosotros. Grandes son los pensamientos y anhelos que tiene hacia nosotros como personas. Él quiere tener esa relación con nosotros. Y una nota aquí, si tú estudias Hebreos 8,
7 al 13 en específico, aquí da la descripción de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si vemos versículo 10, aquí vemos es la relación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Aquí en versículo 10 está diciendo, ahora del nuevo pacto ya no voy a escribir sobre tabletas, no voy a escribir mis leyes sobre unas piedras y entregarlo desde un monte, sino ahora yo quiero estar contigo, voy a escribir lo que yo pienso, voy a escribir mis normas, mis leyes ahora sobre tu corazón, sobre tu mente. En el antiguo pacto tenemos que ir al monte Sinaí para tener experiencia allá con Dios. Pero ahora Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la cruz, a través del derrame de la persona, y ha venido el Espíritu Santo, el Consolador, que nos lleva a toda verdad. Él nos invita a caminar y estar cerca a Él. Esta semana, Laura y yo estamos platicando, estamos preparando nuestras conferencias, talleres, etcétera, para la conferencia en Estados Unidos, lo cual que pedimos sus oraciones, que están orando por nosotros, porque siguientes semanas vamos a estar saliendo para allá. Y estamos platicando acerca de le toca a ella dar una conferencia acerca de la paternidad y crianza de los hijos. Estamos platicando acerca de eso y algo que me estaba comentando lo vemos muy cierto en la vida de la paternidad o los padres expresando su autoridad con sus hijos. Es que vemos dos tipos de hijos en general. Es que hay hijos que están caminando bajo reglas y hay hijos que están caminando bajo relación. ¿Sí? Y yo no voy a predicar el tema de Laura y mucho menos su taller y yo espero que en el futuro lo pueda tener en español también aquí en la iglesia o compartirlo en nuestra podcast de liderazgo. Pero cuando estamos hablando de nuestra relación, cuando hay más reglas, hay menos relación. Cuando hay más relación, yo obedezco de corazón, no a fuerzas. Porque dice la Escritura que Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón, sobre nuestro corazón. Antes Dios entregó las leyes por medio del escrito, por los rollos, por las tabletas, etc. Entonces, guiando al pueblo por dicho. La santidad de Dios era una separación de Dios. No sé cómo es tu paternidad. Yo he caído en esta área comúnmente y reconozco eso, que creemos que si los hijos son más rebeldes o están siendo desobedientes, requiere más reglas o más restricción para que camine bien. Así es como crecí yo en muchos aspectos. Pero eso no es cierto, porque el pueblo de Israel, más reglas que tenían, más de 800 normas que tenían, aparte de los 10 mandamientos, más se alejaba de Dios. Pero cuando Cristo vino y abrió la puerta a un nuevo pacto, y eso no canceló el antiguo pacto, sino fue la plenitud del antiguo pacto, ahora en Dios, ahora en Cristo, su sangre, ahora podemos tener relación personal con Jesús y eso me lleva a entender la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y hablando de eso, tal vez dices, ¿y eso qué tiene que ver con el temor del Señor o vivir en la sabiduría? Es porque cuando yo entiendo quién es Dios, quién es papá y la forma en cómo yo me puedo acercarme a Él, cuando yo estoy con Él, yo voy a respetarlo. Voy a honrarlo, no porque tengo que, sino porque quiero obedecer, quiero respetarlo, quiero amarlo y acercarme a su manera. Como vimos la semana pasada, Levítico 10, versículo 3. Moisés le dijo a Aarón, y eso se refiere al Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aquellos que van acercándose a Dios, por corazón, porque queremos tener relación con Dios, queremos hablar con Él, pedir consejo de Él y vivir para con Él. Aquí nos dice claramente la palabra que cuando más me acerco a Él, más revelación tengo de quién es Él. Y cuando entiendo quién es Él y quién soy yo, mayor reverencia, mayor temor santo voy a tener hacia Él.
Y es ahí cuando vamos entrando, dando reverencia a Dios, cuando vamos dando y viviendo en reverencia a Dios, es cuando Él se acerca después a nosotros, como vimos la semana pasada, Santiago 4:8. Y cuando Dios se acerca a nosotros, su presencia se manifiesta. Puedes sentirlo. De hecho, es lo que quiere decir cuando se escribe en nuestra mente, escribe en nuestro corazón. Quiere decir, con los 5 sentidos de todo nuestro ser podemos reconocer quién es Él y que Él es Dios. Ahí se nos trae a un punto muy clave porque necesitamos entender eso si vamos a avanzar en nuestro camino a la sabiduría, que es el principio de ello, es el temor del Señor. Es cuando vamos buscando a Dios y cuando Él se manifiesta, su presencia manifiesta. Lo mencioné brevemente la semana pasada, pero hoy quiero enfocarme más en esa parte. Es donde vemos que el ambiente es distinto, o sea, su presencia. La pregunta que yo tengo para nosotros es lo siguiente: ¿qué atrae la presencia de Dios a nuestras vidas? Ahora, es común ver en la iglesia cristiana moderna que hay casi un sinónimo entre dos cosas: ambiente y la presencia de Dios. Primero hay que ver qué es ambiente. No quiero tardar mucho tiempo en eso, pero necesito mencionarlo para que lo podamos entender. A mí me gusta estudiar personalmente la historia de la iglesia cristiana y ver cuáles son los momentos claves en cuando las cosas son distintas para llegar al día de hoy, ¿no? Porque dice, aquel que no estudia historia está condenado a repetirlo. Entonces, si vemos la primera parte de la historia, no voy a hablar todo eso, pero empieza en Hechos, hablamos de mucho de eso en escatología, la historia de la iglesia y cómo es eso en las clases de teología avanzada y vamos avanzando con eso. Punto aparte, los invito que ahora ya está actualizado la página web, que se puede conectar, que se puede poner su usuario, habla con su servidor, acércate con los coordinadores, etcétera, para que sigas avanzando, nivel 2, 3, 4, hasta el 5, y ahora tenemos nivel 6, que es nivel licenciatura, o sea, vamos a estudios más profundos. No para mayor enfoque de un título, sino para que podamos decir que vamos avanzando en nuestro discipulado. Queremos dar herramientas para que sigan creciendo en su fe. En una de esas ramas, ahí estudiamos la parte de la historia de la iglesia. Un poquito de la historia es, primero hay que empezar en 1960 a 1970. Ahí es un gran ambiente y hace poquito también salió una película que hablaba de eso, es donde vemos la salvación y el derrame del Espíritu Santo. Eso se llama el movimiento de Jesús. Hay muchas iglesias de denominación que ya tienen siglos establecidos en Estados Unidos y también en Europa. Y en esos ambientes las cosas son establecidas de cierta doctrina, cierta forma, ¿verdad? Pero llegamos a los 60 y está el gran movimiento de los hippies, los boomers que están diciendo paz y amor, peace and love, y están en contra de la guerra de Vietnam y todas esas cosas que están pasando. Pero en medio de ello viene un momento en los campamentos de Siloé o Shiloh, Siloé, y empieza esas personas a salir de la religión, a salir de esos grandes movimientos de guerra, etcétera, y tienen un encuentro con Jesús. Y muchos de ellos estaban pasando literalmente en el campo, en las praderas, en las zonas abiertas, y estaba Woodstock, estaba haciendo droga, estaba haciendo cosas, y la gente estaba experimentando, buscando por algo espiritual. Y muchas personas en esta época reciben el bautismo del Espíritu Santo, y reciben la palabra de Dios, y grandes ministerios van lanzando de ahí. También resulta de ahí la creación de CCM, que quiere decir Contemporary Christian Music. La música cristiana contemporánea empieza a salir de una rama ahí y hay muchos músicos que ahora ya no están cantando los himnos tradicionales de sus iglesias, sino están escribiendo sus propias canciones y expresándolo. Después en los 70s y hasta los 90s hay una formación de muchas iglesias sin denominación y ministerios de apoyo a la iglesia que van formándose.
Uno de los más populares en ese entonces es el reconocido Calvary Chapel. También Jesus People de Estados Unidos, gente de Jesús. Y ahí va saliendo de ahí música de Jesús, se llama Jesus Music, que antes no existía, gente expresándose. También en 1977, el ministerio que va saliendo y abriéndose a través de un hermano que algunos de ustedes conocen, es Joe Foss y la Comisión del Calvario, que sigue activo hasta la fecha del día de hoy. Y después, en temporada de los 80s, hay iglesias como los Vineyard y otras iglesias en Australia que se llaman Hillsongs. Empezaron a escribir sus propias canciones, cantando ahora no acerca de Jesús, como los canciones de testimonio. Ahora empiezan a cantar a Jesús, basadas en varios de los salmos, etcétera, expresando su corazón a Dios, y eso se convierte en los coros. No sé si en tu iglesia, cuando yo estaba creciendo en la iglesia, tenemos el himnario, o sea, los himnos, y otra libreta chiquita que se llamaba coros. Y diferentes grupos de cristianos empezaron a escribir coros y empezaron a compartir ciertos mensajes a través de esos coros, o conocidos después como alabanzas y adoración. Eso nos llega a los 90s. Yo era joven, los 90s a los 2000. Yo era joven cristiano, creciendo en la iglesia cristiana. Mi papá era de esta generación de cantar para Jesús o acerca de Jesús. Eso fue el ministerio de mi papá. Y viajábamos a iglesia, como los mencioné hace unas semanas, él dando su testimonio y cantando acerca de las bondades de Dios, etc. Y él era uno de muchos músicos en ese entonces, Keith Green, Dallas Holm y varios, incluso otros más, ¿no? Que estaba contando para Jesús. Sandy Patty, de los 80s, 70s y 80s, que hicieron popular. Second Chapter of Acts. Todos esos grupos empezaron a salir, pero llegamos a los 90s y ahí es donde vemos un gran cambio. Porque el desarrollo de CCM, Contemporary Christian Music, la organización que tenía como un sello de aprobación que producía los cassettes y después en los 90s los discos de música cristiana, empezaron a ver un giro, un cambio distinto porque fue un boom en la música cristiana en los 90s a 2000. ¿Por qué? Porque como resultado de todos los que estaban como hippies en los 70s y después unos en los 80s que se convirtieron en el cristianismo, ahora son líderes en iglesias, son diáconos, unos son pastores, unos son empresarios que están sirviendo al Señor, y ahora sus hijos están creciendo en la iglesia cristiana, y ahí es donde surge toda esa generación que ahora hay grupos. En el 91 sale primero DC Talk, Jars of Clay, ¿sí? Newsboys, Third Day, que están tomando la música pop, rock y rap y están ahora haciendo un gran cambio para utilizarlo, cantando y expresando su amor a Jesús, expresando esos tipos de canciones. Fue un gran boom que cambió, yo crecí con eso y empezó a haber un giro musical, y esa música empieza a crear cierta fama. Después llegamos al 99, incluso hasta el día presente, y ahora empiezan a convertirlo con música más moderna. Y ahora se convierten en coros o adoración y alabanzas con un estilo más nuevo. Y un grupo en particular, tal vez algunos de ustedes han escuchado de ellos, se llama Sonic Flood, de Europa. Yo tengo los primeros discos que salió de ellos en el 2001, que ellos tomaron coros, tomaron canciones populares de los coros que cantábamos y pusieron un estilo de música más nueva, escribieron algunos de sus propios también, y hizo un junto o cover de muchos líderes de alabanza de diferentes áreas del mundo, y ellos hicieron con un nuevo estilo de música un gran boom. Y en esos discos se llamaba Adoración y Alabanza. Y para muchos de los jóvenes fue una explosión en la juventud. Ahora recuerda que ya tienen años Vineyard, ahora tienen años Hillsongs, y empiezan a adaptar esos tipos de canciones y lanzarlo para la siguiente generación. Y enseguida, muchos que eran ahora popular en CCM, o sea, tienen la producción de la música cristiana, ese ramo de música que hay muchos artistas, miles de artistas de hecho, pero cuando salió Sonic Flood y ese gran boom de lo que es adoración y alabanza en Estados Unidos, esos discos que van saliendo, después salió
Wow Worship y otros grupos empezaron a producir también sus propios álbum de alabanza y adoración, como los Newsboys, como grupo favorito de mi esposa, Third Day, y el popular Michael W. Smith, que hacía covers de muchos grupos y lo hizo más popular. Y ahora estamos en ese ambiente donde las megas iglesias están mirando todo ese movimiento. Y enseguida empiezan a invitar tales grupos a presentarse en sus iglesias, haciendo distinción entre los himnos y las alabanzas y convirtiendo el altar, tristemente, ahora en un tipo escenario. Eso lo podemos ver de 99 y más común hasta el 2002, 2004. Y por causa de ese gran movimiento, las iglesias fueron motivadas de escribir también sus propias canciones, porque empezaron entre muchos grupos, cantar las mismas canciones. Entonces, las iglesias locales empezaron a levantar, y más en las mega iglesias, las iglesias grandes empezaron a moverse, ser movidos por Dios y también por ellos mismos, escribir sus propias canciones, hacer sus propios covers. Adaptaron las luces de los escenarios y los ambientes de los conciertos ahora a la iglesia local. Y eso después cambió que hoy día hay miles de grupos de alabanzas que se proyectan como bandas o incluso artistas. Ahora estoy diciendo todo eso, que estoy diciendo que es malo. No, nada más estoy compartiendo que hay historia a través de todas esas cosas. Y hoy día se han adoptado la cultura, ahora estamos hablando de casi 2 décadas después, unos 15 años después que los primeros discos y los primeros grupos de alabanza van saliendo. Hoy día estamos viviendo en una cultura donde la iglesia, no solamente la iglesia cristiana, pero también muchas denominaciones han convertido y han adaptado esas normas para la alabanza y la música de sus iglesias, incluso la iglesia popular, sobre todo en Estados Unidos. La iglesia católica también tiene movimientos grandes de jóvenes con las mismas canciones. ¿Por qué? Porque hay un sinónimo, la idea de la presencia de Dios está ahí cuando existe cierto tipo de ambiente. Lo bueno de todo eso es que ahora las personas están más abiertas a Dios. Incluso las estaciones de radio en distintos países tienen música cristiana que están compartidos ahí. Algunos artistas y líderes de alabanza ahora escriben canciones y se expresan. Ahora incluso lo he escuchado aquí en México en radio porque creen que es una canción de amor, pero es escrito para Dios. Pero también déjenme decirles que hay un gran peligro en eso también. ¿Por qué? Porque ciertas cosas pueden surgir de ello. Ideas como lo siguiente: si no hay esos ambientes, luces, incluso unas iglesias tienen humo, etcétera, ese buen sonido y luces que se cambian, la presencia de Dios no es igual o no está ahí. También surgen ideas que yo en ese tipo de ambiente yo puedo sentir la presencia de Dios por esos ambientes, y si no siento la presencia de Dios en ese ambiente, Dios no está presente. Y déjeme decirle, eso no es correcto. Solamente porque tenemos un buen ambiente, solamente porque las cosas estamos utilizando de esa forma, no quiere decir que Dios está ahí. Si yo creo eso se llama emocionalismo. Y no necesariamente quiere decir que Dios está presente. Aunque tengo las luces, aunque tengo el humo, aunque tengo las cosas, yo personalmente, como les dije la semana pasada, yo he estado en lugares donde hay cientos de personas, hay un buen ambiente, pero Dios no estaba ahí en ese lugar. Ahora, ¿es malo utilizar esas cosas? Ahora estamos mirando en los últimos 5 años una nueva transición que Dios está haciendo en varias iglesias, que estamos utilizando ciertas herramientas, pero no estamos enfocados en ello. De hecho, en nuestra iglesia lo tenemos presente hace muchos años. Podemos usar las cámaras, las luces, podemos usar y crear un buen ambiente. Yo creo que sí.
Debemos que crear un ambiente, es lo que enseñamos a nuestros líderes, tenemos que crear un buen ambiente donde las personas no están distraídas y pueden conectar con Dios, donde la presencia de Dios puede estar fácil de encontrar. Entonces, lo que debemos ver es que nuestro enfoque no es en el ambiente tal cual, aunque no es malo esas cosas, pero no son malos siempre y cuando yo doy honor y reverencia al Señor usando lo que yo tengo. Yo he estado en lugares, en el campo, bajo un árbol, tocando alabanzas con una sola guitarra o en a capella, y la presencia de Dios es tan palpable, tan presente ahí, que en un lugar donde se puede usar luces y esos tipos de cosas. En nuestra iglesia, aquí no es un escenario, aquí es un altar. El altar es donde uno se convierte en ofrenda hacia Dios. Pues nuestras alabanzas, nuestra adoración es buscar a Dios. Y el ambiente del lugar debe ser un lugar donde se puede invitar a otros a la presencia de Dios. Nunca distraer. Si estoy distraído, mirando a aquel que está a un lado, si estoy enfocado o pensando en lo que viene después, o lo que tengo mi celular prendido. Por eso los invito a que pueden tener tu Biblia, pero apaguen las notificaciones mientras están escuchando ese tema, mientras están estudiando aquí en la iglesia. Estamos hablando de 2 horas, 1 hora, 30 minutos máximo. ¿Para qué? Para que no se distrae y Dios recibe la reverencia que merece. Entonces eso es ambiente. Y el ambiente no está malo siempre y cuando estamos enfocados en Dios. Dice, todo lo que yo tengo lo doy en gloria a Dios. Debemos tener excelencia, un buen sonido, que la luz y el audio se escuche bien para que se escuche bien el mensaje de Dios. Y yo puedo entrar en adoración y alabanza y aprender de la palabra del Señor. Pero cuando hablamos en cuanto entonces de la presencia, recuerda, ambiente y presencia son 2 cosas distintas. Yo creo que el ambiente debe ser un vehículo donde puede entrar la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, hay que entender que hay la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Es lo que menciona en Salmo 139, 7 al 10. El salmista David estaba hablando de eso. ¿Dónde puedo ir? Si voy al cielo, estás ahí. Si voy al infierno, estás ahí. Cualquier lugar no puedo esconderme de ti. Pero también está la manifiesta presencia, la presencia manifiesta de Dios. Ve lo que dice Juan 14, 21. Es lo que Jesús está dando referencia aquí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Más adelante dice el mismo versículo, y me manifestaré a él. Esa persona que me obedece, esa persona que guarda mis mandamientos, es la persona que realmente me ama, que me da reverencia, y a esa persona voy a manifestar mi presencia a tal persona. Manifestar quiere decir lo siguiente, es llevar de un territorio o un terreno, de una zona desconocido a lo conocido. Llevar de lo no visto a lo visto, a lo no oído a lo oído, lo que no se puede entender a lo que se entiende. Pablo también, Juan más adelante habla acerca de los misterios de Dios, se revela a nosotros. Dios quiere tener relación contigo, quiere tener relación conmigo. Y el que obedece y ama a Dios, Él dice que se va a manifestar a Él. La palabra en hebreo es Shekinah. Shekinah, gloria Shekinah quiere decir morada o asentamiento de la gloria de Dios. Como digo, aunque no se ve esta palabra tal cual en la Biblia, los conceptos son muy, muy claros. Porque Jesús también está diciendo, quiero manifestar, quiero estar contigo. Dios desea morar o habitar entre nosotros. Y uno de los mejores ejemplos es, regresamos al ejemplo de Moisés, que estoy utilizando las últimas semanas. Ahora estamos en Éxodo 33. Acompáñenme ahí, por favor. Yo les invito a que lean y estudien todo Éxodo 33. Pero vamos a ver el versículo 9.
Dios está ahora caminando con el pueblo de Israel en el desierto. Durante el día como un nube, en la noche como torre de fuego. Y tiene el tabernáculo hecho de tela y carpas y lo establece ahí, tabernáculo de Dios. Y dice el versículo 9, al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. Entonces el Señor hablaba con Moisés. Esa es la presencia de Dios. Esa es la gloria de Dios manifiesta ahí en ese lugar. Esa presencia es lo que Moisés dice que es lo que lo hace diferente también entre los demás pueblos. Éxodo 33, ahora vamos versículos 14 al 16. Lea, estudia todo el capítulo. Versículo 16, la segunda parte dice, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Unos pueden decir que son creyentes, otros pueden decir que son cristianos, pero realmente lo que se puede identificar a una persona que son de Dios, que son de Jesús, es la presencia manifiesta sobre sus vidas. Así dice Pablo. También escribió Pablo, 2 Corintios 6, 16. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La presencia manifiesta de Dios, que Dios vive contigo y tú vives con Dios, es lo que te hace diferente que los demás pueblos. Pero hay algo que les hace distinto entre las demás personas, que es la presencia de Dios. Y eso nos hace parte de una nación distinta. Dios nos está llamando que nosotros vamos viviendo en su presencia, que vamos caminando, viviendo con Él. Las últimas semanas estoy pensando mucho en mi papá. Y estoy checando videos y cosas que yo tenía guardado. Y hace varios años hicimos un documental que yo apoyando a mi papá y él expresando su corazón. Él tuvo una visión del cielo y también del infierno. Y en esa libreta que él escribe sus visiones y escribe los versículos, etcétera, sus experiencias. Como les dije, él sufría muchísimo con su salud. Y hubo un momento cuando se cae casi en coma diabético y el Señor lo lleva espiritualmente al infierno y luego después al cielo. Y hay un momento cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Y la descripción de mi papá acerca de Jesús, cómo se sentía sus músculos, lo abrazaba, cómo se veía sus pies, cómo se veía su rostro, sus ojos, se concuerda con lo que dice la Escritura. Pero es cuando se ve la manifiesta gloria de quién es Jesús. Y Pablo también escribe acerca de ello en 1 Timoteo 6:16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Aquí dice Pablo que cuando se manifiesta la gloria de Jesús, cuando se manifiesta la gloria de Dios, ningún ser humano puede verlo tal cual. Entonces, ¿por qué Isaías? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué otros hombres y personas han ido al cielo y pueden verlo? Porque ellos estaban en el Espíritu. Pablo lo menciona, Juan lo menciona. Porque si el mortal está en la presencia de Dios, nos morimos. Porque la gloria de Dios se manifiesta de tal manera. La pregunta clave entonces para llegar al fondo de ese tema es ¿qué es la gloria de Dios entonces? Vimos que la gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Pero nuevamente quiero que veamos las palabras de Moisés, que dice que cuando está hablando con Dios, y nuevamente estudias Éxodo 33, 18 al 23, versículo 18 dice, te ruego que me muestras tu gloria. Dice Moisés, te ruego que me muestras tu gloria. Entonces lo que él está pidiendo es que Dios realmente se manifieste a sí mismo a él. Pero para entenderlo más al fondo necesitamos entender la palabra hebrea aquí que es para gloria.
se encuentra esa palabra 200 veces en el Antiguo Testamento y quiere decir lo siguiente, que es esplendor, majestad. La palabra más puro en su definición es peso o la abundancia de persona o su esencia. Entonces lo que está diciendo Moisés es quiero que me manifiestes y me demuestras el peso de quién eres. Este peso, esa magnitud de realmente quién eres. Y más adelante en el mismo versículo vemos la respuesta de Dios. Dice, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Y delante de ti voy a proclamar mi nombre que es el Señor. Entonces Moisés pide que Dios le manifieste su gloria. Muéstrame su gloria. Muéstrame tu esplendor. Muéstrame quién eres tú, toda tu persona, el peso de quién eres. Y Dios dice, no puedo hacer eso si no te mueres. Pero voy a hacer, y él responde, dice, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Todo mi bien quiere decir, la palabra es tub. Es bondad, hermosura o bienestar. Y después dice que va a proclamar mi nombre. Si vemos en los tiempos de los reyes, es como cuando un rey va entrando enfrente de su pueblo, hay un heraldo que va nombrando, mencionando, incluso hay trompetas, ¿no? Y tiene su manto y tiene su corona y va entrando con ese gran anuncio. Eso es cuando viene con su gloria, es cuando viene con su peso de la autoridad de quién es, cuando va entrando el rey. Si el rey va caminando por la calle sin su manto, sin su corona, con nada más una playera como lo cual tengo yo, como un polo, tal vez no vas a dar cuenta quién está caminando ahí en ese lugar. A los estudiosos de la palabra, por eso se ve una diferencia entre el Rey de Reyes que vemos en Apocalipsis y Jesús resucitado en Lucas 24, 13 al 35. Que los dos hombres caminando en camino a Maús no se dieron cuenta de quién era. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de gloria aún, dice ahí. Entonces cuando Él está vestido de gloria, es cuando Jesús llega a ese lugar. Cuando la presencia manifiesta de Dios está ahí en ese lugar. La pregunta para nosotros es, ¿vives en esa presencia o eres ajeno de ello? El Dios creador del universo desea tener una relación personal contigo. Cuando vienes a la iglesia, vienes de manera religiosa. Hay personas que podemos estar en el mismo culto, el mismo servicio. Vamos a estar orando y cantando las mismas canciones, pero hay ciertas personas que perciben y experimentan la presencia de Dios y otros no. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Porque unos lo experimentan más que otros. Como vimos la semana pasada, porque el óleo del Señor se presenta sobre otros que no. Dos razones. Uno, porque unos lo reverencian más que otros. Y dos, porque otros son más sensibles y obedecen la palabra. A los que obedecen, esos son aquellos que me aman. Y yo me manifestaré a ti, dice Jesús. En los últimos momentos ¿cuál es el resultado de que si vives en la presencia de Dios? Esa gloria Shekinah, esa presencia, esa manifestación de la presencia de Jesús. No requiere solo un ambiente de la iglesia local, aunque no es malo. Pero tú puedes vivirlo, experimentarlo donde sea, en cualquier momento que tú deseas. ¿Y cuál es el resultado? ¿Y cómo unos llegan a vivir en ello y otros no? Pues hay muchos ejemplos que puedo dar, pero quiero enfocar solamente en uno para terminar el mensaje el día de hoy. Hay uno de los resultados que es más clave, y eso lo vemos en el ejemplo de Isaías. Isaías tiene un mensaje de Dios, es un hombre de Dios, profeta de Dios, apartado para Dios para anunciar la palabra de Dios a su pueblo. Y vemos una y otra vez. Tú puedes estudiar Isaías, todo Isaías, pero en específico capítulos 15 hasta al terminar.
Comúnmente, el mensaje de Isaías en general es esto. Ay de aquel que peca contra el Dios Santo. Ay de aquel que no está buscando a Dios. Ay de aquel, arrepiéntese, regresa a Dios. Es el mensaje que Isaías está compartiendo con el pueblo. Ay de aquel, ay de aquel. Pero llegamos a Isaías capítulo 6. Isaías tiene un encuentro. El joven profeta tiene un encuentro con la presencia de Dios y lo lleva al cielo. Tiene un vistazo de la gloria manifiesta de Dios en el cielo. Y ve a Jesús, ve a Dios, ve al Hijo, ve al Espíritu tal y como es. Y versículo 5, después de tener ese encuentro, Él dice, ay de mí, soy como un hombre muerto. No soy nadie. El resultado, en mi vida personal, el resultado o la manifestación, ¿cuál es? O la expresión más común que yo he visto en la vida de otros y he visto en mi propia vida, de aquellas personas que viven en y con la presencia de Dios, la clave es que tienen un encuentro con Dios, una relación personal con Él, y eso causa que ven a sí mismo y no los demás. Más adelante voy a hablar acerca del temor del hombre y el temor de Dios. Pero eso es clave. Antes de llegar ahí necesitamos entender eso. Si te encuentras preocupado por el bien o las faltas de los demás continuamente, de forma crítica, no de bondad de cómo puedo ayudar, sino de, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, esto, ay, aquello. Ay, pues yo estoy bien. No, pues mira. Es muy probable que no has tenido un encuentro con el Señor. Es muy probable que no estás viviendo conforme a la presencia de Dios o en el temor del Señor. Porque cuando yo llego a los pies de Cristo, cuando yo entiendo quién es Él, cuando Él se manifiesta su presencia a mí porque estoy obedeciendo su palabra, mi primera respuesta es como el profeta dice, ya no es, ay aquel, ay tú vas a ver, ay que mira, no, ay de mí, soy un pecador, no soy digno de pisotear el mismo lugar. No estoy digno de caminar el mismo lugar que Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mis fallas. Perdóname, Señor, por lo que he hecho, por lo que he dicho, porque yo no estoy digno de estar en tu presencia. Pero gracias, Jesús, que por causa de la cruz yo puedo estar contigo. Y tú eres la puerta. Por medio de ti yo puedo llegar al Padre. ¿Vives pensando continuamente o criticando lo que hacen los demás? ¿O estás viviendo en su presencia? ¿Estás buscando la emoción de hacerme sentir bien? Ay, porque me siento muy bien. Dios, qué bueno, qué bonito. Y créeme, no está mal. O estoy en la búsqueda de la sabiduría pura que empiece con el temor del Señor y quiero caminar rectamente, en rectitud, en justicia, porque yo sé que un día voy a entregar cuentas ante el Dios viviente. El único Dios que vive va a pedirme cuentas, y por eso yo puedo decir, ay de mí, perdóname, Señor. En conclusión, nos ponemos de pie, por favor. El equipo de oración viene en este momento. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo de Dios? ¿Vives conforme al antiguo pacto? Las leyes, las obras, tratar de portarse bien. ¿Vives conforme a lo religioso? ¿O estás viviendo conforme a la palabra, el nuevo pacto, tener relación con Él? Y cuando más te acercas a Él, más se escribe sobre tu corazón, más que escribe Él en tu mente. Y su presencia reside, está contigo. Estás continuamente mirando hacia adentro y eso te cambia tu perspectiva hacia afuera. Empiezas a ver el mundo como Dios lo ve. Empiezas a ver las personas como Dios lo ve. Empiezas a ver incluso la iglesia como Dios lo ve y la necesidad de ella. Vamos caminando conforme a la palabra del Señor y en la búsqueda de la sabiduría. Yo creo que Dios está hablando a cada corazón. Yo oro que la gloria de Dios se manifiesta en este momento en tu corazón, en tu vida. Y oramos, decimos gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros.
Nuestro anhelo es obedecerte, Señor. Perdónanos, Señor, de nuestras fallas. Perdónanos, Señor, por no vivir conforme a tu palabra. Guíenos, Espíritu Santo, para que llegamos a la magnitud de vivir siempre contigo. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Esperemos verte próxima semana.